Tiene un instructivo que nos diga cómo aliviar ese dolor que enfrentamos ante una pérdida. Aquí te acompañamos. Sana tu duelo. Comenzamos. Las adicciones son un problema que afecta tanto a los adictos como a sus familias. El proceso de enfrentar una adicción conlleva una serie de pérdidas para los involucrados. Para el adicto, la adicción se convierte en una forma de escape de la realidad. La sustancia o el comportamiento adictivo se convierte en una prioridad, dejando de lado otras áreas importantes de la vida. Esto puede llevar a la pérdida de relaciones, empleo, oportunidades educativas y la capacidad de cuidar de sí mismo. El adicto puede sentir una profunda sensación de soledad y frustración al darse cuenta de que su adicción ha causado un daño significativo en su vida. Los familiares, por su parte, pueden experimentar también una serie de emociones como la tristeza, la ira, la vergüenza y la culpa, al ver cómo la adicción afecta a su ser querido. Pueden sentir que han perdido a la persona que solían conocer, ya que la adicción puede cambiar la personalidad y el comportamiento del adicto. Además, las familias pueden enfrentar problemas financieros, legales y de salud debido a la adicción. A pesar de todas estas pérdidas y desafíos, es importante recordar que la recuperación es posible. Tanto el adicto como la familia pueden encontrar apoyo en grupos de ayuda, en terapia familiar y programas de tratamiento especializados. La recuperación no es un camino fácil, pero con el tiempo, esfuerzo y apoyo adecuado es posible reconstruir la vida y superar las pérdidas causadas por una adicción. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva emisión del programa Sana tu Duelo. Ya saben que estamos aquí en Conexión 98.1 FM. Soy Elías Valencia y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Les recordamos también todos los episodios están almacenados en Spotify, están en YouTube también para que ustedes los compartan. Ahí pueden seguirlos como Sana tu Duelo. Y tenemos maneras de estar comunicados, de estar en contacto ustedes y nosotros en la cabina. Estamos en el 312 31 39 98 1 y estamos también en WhatsApp. Pueden hacer contacto con nosotros en el 312 114 1244 y esas son las maneras que podemos estar aquí atendiéndole. Les agradecemos a las personas que están conectándose con nosotros a través del Facebook Live y bueno, como ya pudieron escuchar en la introducción, hoy vamos a platicar un poco de adicciones y para ello hemos invitado al psicólogo Fernando Quiles. Deje comentarle, él es ingeniero agrónomo, después fue licenciado en psicología, tiene también una maestría en terapia cognitivo-conductual, cuenta también con diplomados en consejería en adicción, comunidad terapéutica y terapia cognitivo-conductual, profesor de educación secundaria, educación superior y psicólogo en una clínica de rehabilitación para dependencia a sustancias psicoactivas. Le agradezco, Fernando, que nos haya aceptado la invitación a charlar aquí con nosotros. Si podemos poner un contexto de dónde surge el problema de las adicciones. Antes de que sea una adicción, ¿hay un consumo? ¿Es así? Sí, efectivamente. Y antes del consumo también hay elementos factoriales que pueden incidir en facilitar que una persona llegue al conocimiento primero de las drogas y después al abuso y luego a la dependencia. Entonces sí hay como un caminito que va paso por paso desarrollándose, no salta de un día para otro. ¿Cuál es ese caminito que van recorriendo estas personas? Mira, dentro de los factores que predisponen a una persona, si tú haces una aplicación a un muchacho de 13 años que no fuma, que no toma y que está en su casa, podríamos predecir qué tanta probabilidad hay de que llegue a consumir drogas dependiendo del ambiente familiar que vivió, de sus características de personalidad, de sus actividades y de su entorno. Eso nos va a ser un factor predictivo. O sea, eso es un tema antes. Multifactorial. Efectivamente. Entonces, si hay una historia de violencia en su casa, si faltó alguno de los padres o hay mala relación entre los padres, no necesariamente que estén separados, a veces la separación sí, claro, es mucho mejor que estén juntos. Puede estar pero cuando juntos hay y viviendo el infierno. Exactamente, entonces hay factores dentro de la familia o dentro de la historia familiar del muchacho que favorecen esa posibilidad
con un porcentaje mayor. Igual también sus características como impulsividad. Hay muchas personas, está comprobado científicamente que los niños que tuvieron un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que no fueron tratados, tienen 6 veces más probabilidad de desarrollar una dependencia a sustancias cuando sean adolescentes o adultos. ¿Se puede hacer algo? Usted me dice si se realiza un diagnóstico, una prueba a los 13, 14 años, ¿se puede detectar, se pueden encender los focos rojos y encauzar de alguna manera a nuestros jóvenes para que no se vayan por ese camino de adicciones? Absolutamente. La educación y la educación en casa y fuera de casa, es decir, la formal en la escuela, son elementos fundamentales que pueden proteger, casi hasta asegurar o reducir muchísimo la probabilidad de que una persona se enganche en el abuso de sustancias. ¿Qué foquitos rojos tendríamos que estar viendo los padres en casa o el entorno, estas redes de apoyo que existen alrededor de las personas para decir, bueno, a lo mejor podemos vislumbrar un futuro que no queremos, que no es el adecuado y tendríamos que canalizarlo a un tratamiento psicológico primero, a una prueba psicológica? Sí, es decir, si los padres de un adolescente, hombre o mujer de 15 años o menos, pueden efectuar una visita a un especialista que les haga un diagnóstico sobre cuáles son los elementos que en ese momento necesitan mejorarse. Por ejemplo, la cuestión de la comunicación. Si una persona, un adolescente de por sí es malo para comunicarse, pero los padres tienen que abrir espacios de comunicación respetuosa. Si no se tienen esos espacios de comunicación respetuosa, ya es un elemento que necesita mejorarse. El otro tiene que ver con el control de las emociones. De por sí, la parte de adolescencia implica desregulación emocional, pero si es persistente y en muchos ámbitos, ya ese es un elemento que nos va a predecir mayor facilidad de que la persona llegue a engancharse en el consumo de drogas, porque mucho del consumo tiene que ver con la desregulación emocional. El impacto que tiene que ver la desempeño escolar o desempeño en el trabajo también es importante. Un muchacho que está enfocado a la escuela, que hace deporte, que asiste con grupos sanos de arte o de otra actividad, va a tocar la guitarra en la iglesia o cosas de ese tipo, la vivencia con pares que tienen un proyecto de vida más definido también favorece que eso ocurra. Entonces, cuando vas palomeando en un adolescente que dice, se enoja frecuentemente, no cumple sus tareas, tiene bajas calificaciones, tiene reportes en la escuela, y luego le sumas que los papás están enojados, que pelean frecuentemente, que el niño vivió violencia, que gran parte de la familia consuma y abusa del alcohol, entonces ya empiezan a aumentar las posibilidades de que ese muchacho a los 18 años pueda entrar en el mundo del consumo y luego de una adicción. Hemos crecido con frases como que el alcohol sirve para ahogar las penas. ¿Cómo influyen ese tipo de conocimiento que traemos aprendido de generación en generación para que una persona, un joven, caiga en adicciones? Yo pienso que hay una mala interpretación de la cuestión del consumo, especialmente del alcohol, porque tiene dos vertientes importantes. Por un lado, el alcohol ciertamente es un refugio que temporalmente nos libra del cansancio, del estrés, del enojo, de la tristeza. Cualquier persona que se toma 3 cervezas tiene cambios en su mente. Esos cambios en el principio son cambios de relajamiento porque al afectar el sistema nervioso central el alcohol te relaja y eso hace que dejes de pensar en situaciones problemáticas. Pero desafortunadamente en muchas personas el abuso del alcohol a la larga empieza a favorecer el consumo de otras sustancias. Aunque el alcohol y el tabaco son drogas lícitas, se ha comprobado que la mayor parte de personas que llegan a consumos de sustancias como por ejemplo cristal o ice empezaron con alcohol y tabaco. Entonces, entre menos consumo haya en los adolescentes de alcohol y tabaco, también disminuye la posibilidad de que desarrollen otro tipo de adicción. Este tipo de sustancias, comenta, relaja y a veces hay situaciones, hay pérdidas en las que se suministran, por ejemplo, específicamente alguien muere y recibe alguna recomendación por ahí, es que está tan mal, está llorando, no para de gritar. Pues así está procesando su pérdida, así está empezando el proceso de duelo, darle una pastillita para que se relaje y para que se vaya a otro lado, ¿es o no es lo adecuado? En general no, a menos que haya una situación crítica que ponga en riesgo su salud física.
pero en general el organismo ha desarrollado mecanismos para poder afrontar situaciones difíciles. Pero la sociedad tiene como un eslogan que el sufrimiento nunca es válido. Exactamente. Pero la verdad es de que no. La vida tiene componente de sufrimiento sí o sí, y el cerebro tiene que aprender a desarrollar mecanismos que lo superen, pero no puede ser automático, no puede ser un botón de apaga y enciende con las emociones. El dolor es el dolor y el proceso normal es que lo vivas y que te duela y que pases un tiempo razonable para volver a recuperar tu equilibrio. Uh-huh. Entonces, cuando se altera ese proceso mediante medicamentos o consumo de sustancias, el individuo momentáneamente se le olvida o evade la situación, pero a la larga no se resuelve y siempre va a estallar en un momento. Eso es, cuando se vienen acumulando una serie de situaciones, de pequeñas pérdidas, y llega a lo mejor cualquier otra situación y explota, siempre va a salir, o sea, todas las pérdidas, todos los duelos mal procesados, mal hablados, que no se comunican, pues en algún momento van a salir, en algún momento tendrán un punto de escape donde ya no podamos cargar más, donde ya tengamos que decir, para, y tu cuerpo lo va a decir, y vas a estallar, y entonces hay que hacer algo. Y no esperar a que llegue ese momento, porque ya luego se convierten en también cuestiones patológicas que no son nada sanas y que ya necesitan un tratamiento mucho más especial. Claro. Sí, mira, deje de decirte un poco una idea común de que hay drogas fuertes y drogas blandas. La gente tiene como identificado que el consumo de marihuana a veces, o de cocaína, o de ice, o metanfetamina son las drogas difíciles de nuestra sociedad. Y sí, son sustancias muy peligrosas que afectan mucho a las personas que lo consumen. Sin embargo, la droga más complicada en términos de costo social no es ninguna de ellas. El tabaco es la sustancia que más dinero genera en gastos en un gobierno para poder paliar las afectaciones de los consumidores del tabaco. Entonces, en México se gastan 5 veces más dinero del presupuesto anual, por ejemplo, de Colima, en atender a las personas que abusaron el consumo de tabaco, porque enfermaron en muchos casos y el gobierno tiene que correr con esos gastos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que más afecta pues, puede ser económico, puede ser social o puede ser de otra manera. El consumo de alcohol, por ejemplo, también tenemos una cultura bastante permisiva con respecto al consumo de alcohol. Sí, yo quiero pensar que a lo mejor el alcohol no es el problema. O sea, el alcohol no es la situación complicada, sino qué pasa en la mente de la persona cuando consume alcohol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de una persona que está consumiendo alcohol? Las primeras situaciones, la persona justifica el consumo y como tenemos un permiso social muy desarrollado en nuestro país, porque forma parte de la mexicana alegría, decimos nosotros, pero sí, en muchas personas la propia característica individual no permite que una persona pare su consumo después de 3 cervezas. Siempre quiere otro y otro y otro y otro. Entonces, en algún porcentaje, aunque no todas las personas que consumen alcohol o sustancias desarrollan adicción, pero un porcentaje importante sí lo desarrolla por sus características personales. Es decir, la mente no cuenta con elementos de resolución a las crisis que tenemos y a las situaciones de estrés altos, y entonces recurre a refugiarse en la cuestión de alcohol o situaciones de otro tipo de sustancias. Entonces la gente lo ve como normal. Y como hay un permiso social, o sea, la mayor parte de las familias, cuando hay un bautizo, cuando hay un velorio, cuando hay un casamiento, es fiesta con alcohol. Sí. Hay mucho permiso de eso. Y no está muy regulado en algunos ámbitos como en otros países. Por ejemplo, en otros países, si hay un niño en una fiesta, no puede haber alcohol en adultos. Sí. En ningún lugar, ni públicos ni privados. Está penado por la ley. Entonces, aquí en México todavía no llegamos a ese punto. Entonces, desde ahí se va haciendo como un hábito. Entonces, la mente adquiere un hábito y una costumbre de resolver sus problemas a través del consumo. Y dice, estoy cansado, me peleé con mi mujer, no tengo dinero, me corrió del trabajo y consumo. ¿Qué dice la estadística? Se empieza normalmente con cigarro, con alcohol, y de ahí se va subiendo a otro tipo de sustancias. ¿O hay personas que de plano ya le entran a marihuana, a ice o algún otro tipo de cuestiones?
Yo no quisiera satanizar el consumo de las sustancias. En sí mismo la sustancia pues es eso, una sustancia. Lo que va a depender de que se vuelva una adicción es si el individuo en su modo de consumo lo convierte en un hábito para resolver problemas. Más bien se trata de la mente de la persona que lo está consumiendo. Okay. Cada sustancia afecta o influye en alguna parte específica de su cerebro que le haga tomar ciertas decisiones en su vida. Sí, mira, el asunto del alcohol, por ejemplo, es un depresor del sistema nervioso central y actúa para reducir la atención de la realidad. En el caso de la marihuana tiene efectos de otro tipo porque afecta a la mente ya a niveles psicóticos. La marihuana lo que va a causar mucho en los jóvenes va a ser que se va a volver más apático, va a tener menos capacidad para hacer planes, para entusiasmarse por cosas. Entonces le va como a valer queso la vida. Sí. En el caso de metanfetaminas son acelerantes del proceso mental. Entonces a la gente cuando consume las metanfetaminas se siente poderosa, se siente fuerte, se siente capaz. Por eso muchas personas empiezan consumiendo metanfetaminas por cuestiones laborales. Se tienen que levantar muy temprano. Para rendir. Para rendir, efectivamente. Entonces puedes encontrar gente que trabaja en una tortillería o que trabaja un cargador de plátanos en Tecomán, que está consumiendo metanfetaminas para aguantar más. ¿Verdad? Entonces, esas partes del por qué, la necesidad de por qué la gente lo empieza a implementar, al principio le funciona, pero el problema es cuando la mente empieza a tener otro deterioro que no está considerado por la persona consumidora. Cuando ya empiezas a necesitarlo para poder trabajar, y ahí empieza un problema ya de una dependencia, porque el cerebro te lo está pidiendo, y ahí se convierte ya en una enfermedad mental. ¿En qué momento, si es que sucede, el consumidor se hace consciente de que tiene un problema, de que tiene ya una adicción en su vida? Mira, es muy difícil. La mayor parte de los casos que yo he visto, quien se da cuenta es la familia. Quien acepta que hay un problema en la familia. Él se resiste mucho a aceptar que está abusando en el consumo de sustancias. Casi no lo detecta. O tiene periodos muy ambivalentes, que a veces sí lo acepta y a veces no lo acepta. Entonces, la familia es el primer detector del problema de consumo casi siempre. Aunque sí hay casos de personas que se reconocen. Y es que aquí entra en juego la visión social y la visión familiar de la adicción. Está muy estigmatizada. Hay etiquetas sobre la persona que tiene ese problema. A nivel de salud mundial, está considerada la dependencia de sustancias como si alguien tuviera hipertensión o si alguien tuviera diabetes. Sí. Dentro del catálogo de sustancias, de enfermedades mundial, el DSM-5 y todos lo han considerado desde hace muchos años como un problema de salud, en este caso mental, pero es como si alguien le dijera: usted tiene diabetes, tiene que tener en control para regular su diabetes. Pero en la sociedad no. Cuando a alguien le dicen tienes un problema de dependencia al alcohol o a sustancias, se estigmatiza y todo el mundo piensa que todos los adictos roban, que todos los adictos asaltan, que todos los adictos son depredadores de la sociedad. Sí, prejuicios que hay en la sociedad. Entonces eso hace que la persona no acepte que tiene un problema. Ahora, ¿se acepta y qué pasa? ¿O se acepta y se busca ayuda? ¿Qué pasa con ese entorno familiar cuando es esa situación? Es muy complicada para la familia porque obviamente pues hay amor y atención para la persona que tiene el problema, pero entonces hay como un choque porque la familia se preocupa, tiene miedo, quiere que cambie, pero la persona se resiste. Le surgen muchas fricciones y casi siempre la persona con adicción va generando malestar dentro de la familia. Entonces la familia a veces llega a cansarse. Por otro lado, la carencia de información actualizada sobre el problema de la dependencia hace que la familia a veces tome decisiones inadecuadas. ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, el pelearle a un muchacho que fuma marihuana. La mamá todo el tiempo lo va a estar acosando y gritando y otra vez estás fumando tu porquería y tacatá y tacatá. Y eso lo que genera es en el muchacho oposición, a veces culpa, pero casi siempre enojo. Y el estar más enojado le va a generar más necesidad de consumir marihuana. Entonces, el estar retando, castigando, gritando a los hijos sobre un consumo no es algo que se recomienda porque no va a ayudar. Tiene que verse como una enfermedad. Y entonces se ocupa que los papás y los familiares en general estén capacitados para poder enfrentarse a esa situación y ayudar de la mejor manera.
Cosa que no sucede normalmente, quisiera suponer. No sucede normalmente por la falta de información social. Yo ahí sí quiero remarcarte, Elías, la necesidad de que aquí en este programa el contacto con la sociedad y con la población, que muchas veces o cada vez más frecuentemente se tiene conocimiento de un familiar que está pasando por un proceso de abuso de sustancias y la familia a veces no sabe cómo tratarlo. Entonces, por eso es importante que un programa como este se trate este tema. ¿Qué tiene que hacer entonces la familia cuando hay en el núcleo una persona que está siendo adicta a una sustancia? Mira, la familia yo creo que tiene que tomar una decisión de, en principio, no hacer caso a las opiniones de los demás. Es decir, todo el mundo se pone a dar consejos. Es que yo conocí a uno que hizo esto. Dile, llévalo, cómprale. Sí. Entonces, las familias, por querer ayudar, empiezan todo el mundo a dar opiniones, pero en realidad la ciencia sobre el comportamiento y el tratamiento de adicciones ha cambiado muy rápidamente en los últimos 15 años en México. Entonces, lo que yo recomiendo es que se informen de manera profesional, que busquen a una persona que sea un psicólogo, que tenga una capacitación sobre adicciones. Hay centros públicos en Colima, como el Centro de Integración Juvenil, que está dirigido por el psicólogo Oscar Mireles, que es una persona de las que más saben aquí en Colima, y ese centro ha generado mucha ayuda y aportaciones para la sociedad colimense. O el Centro CAPA, que dirige el doctor Abel Ramos también, que son centros prácticamente gratuitos en donde hay personal profesional que puede asesorarlos y casi prácticamente sin costo. Entonces, eso cambiaría mucho la perspectiva de los familiares. Entonces, cuando hay un problema, el familiar puede acercarse a ese tipo de lugares, de Sí. centros, a buscar información. ¿Qué hago? ¿Cómo Así le es. hago? Efectivo. Esa sería una buena actitud que sí ayudaría de manera real. Fernando, ¿en qué momento se decide el paciente o la familia llevar a un centro de recuperación o a una casa, una residencia, como se llamen estos lugares, para recibir la atención que creemos que es la adecuada? Mira, hay varias situaciones. Una de ellas, por ejemplo, cuando la persona es muy joven, los papás a tiempo, no tienen autoridad todavía sobre el adolescente, deciden someterlo a un diagnóstico, a una evaluación. Y en ese momento los jóvenes pueden retomar más fácilmente una decisión sin necesidad de que lleguen a un tratamiento residencial. Hago esa diferencia en términos de que el tratamiento residencial es cuando una persona ya está en situación tan crítica, donde ya no trabaja, ya no estudia, ya es violento, ya se metió en problemas legales y su situación física y deterioro son notables. En ese momento se hace un diagnóstico que casi siempre determina que lo que debe de hacerse es recluirse en un tratamiento residencial, es decir, en un lugar cerrado donde va a permanecer al menos 3 meses bajo un tratamiento específico que lleve, dependiendo cada centro del tipo de tratamiento que se le dé. Y el otro caso es para situaciones de atención ambulatoria, cuando la persona todavía es funcional, todavía va a la escuela, todavía trabaja o no ha caído en problemas graves, pero eso va a depender de un diagnóstico que se hace a través de una evaluación por un profesional. ¿Este es un proceso voluntario o involuntario para la persona que tiene una situación de adicciones? Mira, la mayor parte de las sustancias permiten que la persona llegue a contar con los elementos básicos para decidirlo por sí mismo. La ley establece que la persona debe de firmar un documento donde voluntariamente acepta un tratamiento residencial o ambulatorio. Sin embargo, hay casos en donde, por ejemplo, la afectación que provocan ciertas sustancias, como abusos extremos de heroína o metanfetaminas, impiden que el funcionamiento normal del cerebro le dé para tomar una decisión, para hacer una evaluación y para aceptar un tratamiento de manera voluntaria. En esos casos, la ley prevé que se puede hacer una evaluación médica por un profesional que aplica test y que tiene evidencias a través de las situaciones que se están dando, donde si califica para un tratamiento residencial y no tiene habilidad cognitiva para tomar la decisión, se autoriza para que sean los padres o la esposa, en caso de una persona casada, que autorice y funja como tutor del proceso. Entonces ahí, aunque sea involuntario, el paciente no quiera, tiene que ser recluido, porque si no, el deterioro de la persona va a avanzar muy rápidamente y está en riesgo. ¿Cómo es el proceso
cuando es un tratamiento residencial, porque ¿cómo llega el paciente? Pues supongo que llega con un montón de pérdidas, ya perdió a la familia, está a punto de perder a los hijos, la familia, la esposa, el entorno familiar, incluso yo creo que llega hasta perdido de sí mismo. Porque creo que es consecuencia de ese consumo también, o a lo mejor el consumo viene de una pérdida anterior y es una cadenita ahí que ya explota en algún momento. Sí, efectivamente, mira, hay como una doble situación ahí. Por un lado, el deterioro que causa el consumo, y por otro lado, o sea, que está afectado físicamente y él lo reconoce o lo nota, y eso implica incluso episodios psicóticos, cambios mentales, la gente se vuelve obsesiva, siente que lo persigue, no puede dormir, etcétera. Y el otro es verse alejado de la sociedad y alejado de la familia. La familia lo rechaza, ya no le invitan a las reuniones, ya siempre le hacen comentarios denigrantes, y la sociedad le saca la vuelta porque su aspecto cambia mucho. Entonces, ese asunto sobre su autoestima y su autoconcepto llegan por los suelos cuando inician un tratamiento. Y es una parte que se tiene que trabajar, porque la persona tiene que recuperar la capacidad para reconocer que es valioso y que tiene suficientes probabilidades de recuperar una vida normal, pero eso le cuesta mucho trabajo, porque viene con un concepto muy jodido sobre sí mismo y su futuro. Es muy pesimista y se autocastiga mucho. El entorno familiar, la red de apoyo de la que hablábamos al principio, ¿es importante para la recuperación de un paciente con adicciones? Mira, yo creo que es definitiva. La persona se podría recuperar sin el apoyo familiar, se han dado casos, pero en los casos en los que la familia toma un papel activo, en términos de entender, de aceptar, de tomar decisiones correctas, hace que un paciente tenga una recuperación mucho más rápida. Y finalmente te diría que cuando una familia encuentra, por decirte, alguna forma de comunicación asertiva con su hijo, que casi en el 99% de los casos no existe cuando llega un problema de dependencia tan fuerte como los casos de atención residencial, y cuando la familia recupera la capacidad de mirar a su hijo o a su familiar de otro modo, que pueda hablar de otro modo con él, entonces los lazos se establecen mucho mejor en familias después de que superaron una crisis con un familiar, que otras familias que nunca han tenido ese tipo de situación. Sí. Es de lo que muchas veces hablamos en este programa, ¿no? Cuando tienes una pérdida, pues hay que encontrar o se encuentra una ganancia, un beneficio que se obtiene de una pérdida. Sí, fíjate que tenemos una sociedad que le rehuimos a las crisis, le rehuimos al dolor. Estamos como queriendo una vida donde no se sufra, y eso no es posible. Necesitamos cambiar esa visión. A los niños no se les deja que sufran. El niño va caminando a los años y si se cae, la mamá corre y lo levanta para que no. ¿Qué te pasó? Y no te pares, chiquitito. Y no. La normalidad tendría que ser que el niño tiene que aprender a levantarse y a seguir caminando y decirle, ven para acá porque te voy a sobar. Pero él tiene que hacer un esfuerzo y recibir también el amor de su mamá. Pero eso pasa y lo repetimos mucho en la sociedad, a niveles de otras etapas del desarrollo. Entonces, las familias se avergüenzan, se ocultan las situaciones, y eso retrasa la solución. No habría que tener ninguna vergüenza cuando hay una situación de consumo dentro de la familia, pero nuestra sociedad, así estamos hasta este momento educado. Ha cambiado un poco en los últimos años porque ya es más frecuente. Yo te podría decir que de nuestros escuchas va a ser difícil que alguien diga, no, a mí ningún familiar mío se ha enfermado de adicción. Sí. Es muy difícil a esas alturas hoy día. Hace 15 años no, eran así más contaditos, más esporádicos. Sí, vivimos en una realidad un poco diferente, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos cuando la familia, ya nos dijo un poquito en el corte pasado, buscar ayuda, por ejemplo, en el Centro de Integración Juvenil, que puede ser una buena opción? Cuando se necesita ya quizás tener un tratamiento residencial, supongo que es como cuando va uno con el médico o con el psicólogo. Oye, pues, ¿a dónde voy? ¿Cuál me recomiendas a ti que te ha funcionado? ¿Cómo buscar un centro que realmente ayude a nuestro familiar que está pasando por esta crisis? Mira, es una decisión importante. Cuando llega el momento de la decisión, yo no podría hacerte una recomendación muy específica, pero la CONADIC, que es la Comisión Nacional de Adicciones, tiene una página en internet a nivel nacional donde están todos los establecimientos reconocidos por la Secretaría de Salud. Entonces, si tú pones establecimientos reconocidos con ADIC o adicciones,
te va a aparecer la página por cada estado y ahí puedes encontrar cuáles son los centros que están reconocidos como funcionales, pues, por parte de las autoridades sanitarias. Ojalá nadie llegara al punto de tener que internar a un familiar, pero si llega a hacerlo tendré que consultarlo de esa manera. Yo no podría hacer una recomendación así específica sobre alguno, porque pues, son muchos. En Colima tenemos, no sé, yo calculo que 30 para arriba centros que están funcionando en este momento. Y bueno, lo que afortunadamente la mayor parte de la gente todavía está en posibilidades de recuperarse sin necesidad de un tratamiento residencial. Yo creo que apenas el 10% de las personas con problema de abuso necesitan un tratamiento residencial, dependiendo pues de cada caso. Pero lo que sí creo que nuestros escuchas tienen que tener claro es que tienen que actuar antes de que se llegue a ser un problema grave. El consumo que antes estaba recomendado como normal de alcohol, por ejemplo, era 3 copas por una ocasión. Antes la OMS eso recomendaba. La persona no podía tomarse más de 3 cervezas en una ocasión. 4 cervezas si eran hombres o 3 mujeres. Habría que definir ocasión, ¿no? Porque hay quien la ocasión puede ser el desayuno y otra ocasión es la comida. Es por día, justamente. Y también dice que no tendríamos que estar consumiendo alcohol más de 3 veces por semana. Esa era la regla anterior, pero el año pasado la cambiaron. Ahora dice, no hay ninguna recomendación. Todo consumo de alcohol a la larga puede resultar peligroso en la persona. Entonces, si esa cultura se está haciendo no nos está dando resultado. La cultura permisiva del consumo de alcohol no nos está dando resultado. Entonces, bueno, la familia tiene que ir valorando. Si ve que la persona está de mal humor, si le falta el trabajo, tiene problemas de pareja, si no se levanta temprano, si se descuida, si hace ese tipo de conductas violentas, tiene que hablar y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una valoración, pero tratarlo con respeto. No tratarlo como un niño. ¿Cómo tratarías a una persona que te dice que tiene azúcar alta? Igual. Ve con un especialista, ve que te ayude, yo te sigo queriendo, eres importante para mí, pero no verlo desde el punto de vista de estás jodido, no eres bueno, no has podido, no me cumples, o sea, no. O sea, es comparar exactamente este tipo de adicción con alguna otra enfermedad y ponernos a lo mejor qué haríamos si tu paciente en vez de ser un adicto fuera un diabético. Exacto. Okay. Sí, no, tiene que ser atendido, tiene que recibir atención de un profesional. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿O qué hacemos mal en las familias cuando tenemos este tipo de situaciones, Fernando? Perder la calma, esa es la principal. Cuando la gente pierde la calma, empieza a hacer cosas inadecuadas. Empieza a tratar a la persona como incapaz. Y justamente una de las problemáticas que el adicto tiene es que se siente él mismo ya incapaz. Entonces cuando tú le repites por alguna razón de que mira, ya no tienes dinero, ya no te dejaron tu mujer, ya se fueron tus hijos, perdiste el trabajo, entonces él refuerza la idea de que no es capaz. Soy entonces incapaz, como se siente mal, entonces el consumo le hace olvidar, entre comillas, un rato su incapacidad. Entonces lo que estamos haciendo es favoreciendo que él siga consumiendo. Y eso no va a ser un comportamiento que ayude a los familiares. Y yo sí entiendo pues al familiar porque pues no tiene por qué saber. O sea, no estamos obligados a que todo el mundo sepamos de todo. Pero hay tanta desinformación dentro de la sociedad, por ejemplo, que es falta de voluntad. Por ejemplo, es una de las explicaciones muy comunes. Yo conocí una persona que nomás dijo, ya no tomo y ya no tomo. Pero eso no aplica para todos, claro. No es igual, cada proceso no es diferentes. Exactamente, igual como lo hemos manejado aquí en este programa, el proceso de duelo es único y repetible para cada miembro de una familia, por ejemplo, cuando pierde un padre, ¿no? El duelo lo va a vivir cada uno de los hermanos y la esposa, la viuda, de una manera distinta. Entonces, así hay que entender también este problema de adicciones. Efectivamente, un proceso único. Así es. Fernando, ¿qué retos se enfrenta el país en este tema de consumo de drogas? Yo creo que hay 2 niveles de preocupación que yo como profesional tengo con respecto a la situación actual. Por un lado, el aumento en el consumo y el aumento de sustancias que dañan más rápidamente a las personas. Hace algunos años todavía los consumos principales que causaban problemas de dependencia grave estaban relacionadas con alcohol, con cocaína. Pero en los últimos años, en los últimos 10 años aumentó el consumo de metanfetaminas y ice.
Colima fue uno de los estados donde mayormente inició ese tipo de consumo, dado que hay un tránsito de componentes para desarrollar el producto, y entonces mucho del producto se queda en Colima. Ahora ya está más extendido en todo el país, pero muchos años fuimos el segundo o primer lugar de consumo de metanfetaminas. Y entonces esa parte sí es compleja, porque afecta de una manera distinta a la persona. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que cuidar que el consumo de sustancias es peligroso. Y por otro lado, otro reto que tenemos es que el proceso social, político de atención está apenas modificándose. Tenemos muchas carencias sociales con respecto a esto, porque el sistema de salud se está reorganizando. Hubo un cambio en la legislación y se consideró por primera vez la adicción como un problema de salud mental y salud pública. Y eso fue un cambio importante. Apenas el año pasado se aprobó en la Cámara de Diputados esa ley de cambio en la salud mental. Y por otro lado, pues se tienen que hacer ajustes. La legislación vigente en normatividad es del 2006 o 2008, no recuerdo. Entonces necesita actualizarse y eso no se ha hecho para que quede congruente. Entonces ahí todavía tenemos que en el país hay 3 tipos de atención en los centros residenciales. Hay atención que es de ayuda mutua, es un nivel donde los propios exusuarios de sustancias atienden a los nuevos usuarios. Hay otro segundo nivel que es el nivel mixto, donde ya hay profesionales participando en el proceso, pero igual siguen siendo no profesionales las personas que son responsables de los procesos de las personas que están ahí. Y hay un tercer nivel que es el nivel profesional de atención, y que ahí el proceso lo lleva un psicólogo y tiene específicamente aclaradas las prácticas que se aplican, que tengan una vigencia científica. Entonces, desafortunadamente en nuestro México todavía, no sé, tal vez un 15% de los centros son profesionales únicamente. Entonces, ahorita está en proceso la Secretaría de Salud en revisar los centros que cumplan con las normatividades actualizadas, pero aún en cuanto a que la normatividad está atrasada, ni aún así los centros llegan a cumplir con los requerimientos, desafortunadamente. Hay mucho trabajo por hacer. En 6 años ha disminuido el número de centros reconocidos a nivel nacional, de 348 que había en 2018 a 195 que el gobierno tiene ahorita reconocidos actualmente. Entonces, quiere decir que la gran mayoría de centros en México no son profesionales. Fernando, este proceso de rehabilitación es único, es personal, lo vive también o lo debe de vivir y transitar la familia, porque conocemos casos en los que hay un hijo que tiene esta situación, problema con las adicciones, se les da ayuda psicológica, se le lleva al centro, se sale, continúa, ya se está desquebrajando la familia porque ya se está acabando el dinero y el hijo sigue con esta situación de sus adicciones. Llega un momento en el que dice la familia, ¿sabes qué? Que te vaya bien, te abro la puerta, yo me deslindo de ti, ya no quiero saber nada, haz con tu vida lo que mejor te plazca. ¿Cómo va va así? Llega un momento en el que la familia dice, es tanto mi desgaste, es tanto lo que ya te di, yo ya prefiero perderte a tener que soportar esta situación familiar. Es un punto muy difícil, mira, yo creo que sí es importante que la familia también no se enferme. Porque cuando hay una persona con abuso de sustancias, no solamente él está enfermo, también la familia se enferma. Entonces, hay afectaciones dentro de la familia que llegan a degradar o a reducir la probabilidad de desarrollo de cada individuo dentro de la familia, y eso no es justo. La familia tiene que hacer hasta donde puede hacer. Si a una persona se le da una ayuda, tiene que ser condicionada. O sea, en eso te puedo ayudar hoy. Pero si no lo aprovechas, pues no te vas a hacer responsable de que tú eres el que tiene el problema, tú tienes capacidad para resolver el problema,
Y entonces tú tendrías que hacerte cargo de las consecuencias de tu propio consumo. Entonces es una decisión que es complicada, pero que cada familia tiene que resolver dependiendo de sus propias circunstancias. Yo a veces he visto casos en los que cuando la familia se hace a un lado y dice, ¿sabes qué? Ya te ayudé varias veces, ya no te puedo ayudar, ya no quiero estar pensando en ti, me hago a un lado, y entonces la persona tiene que asumir sí o sí en la realidad que la recuperación va a depender de él exclusivamente, porque ya no tiene otra forma de hacerlo. Y en esos casos, pues terapéuticamente es mejor porque la familia también tiene sus propios proyectos de vida. Sí. Pero sí tiene que hacerse un esfuerzo funcional. Aquí la situación es cuando la familia toma decisiones que no son funcionales. Entonces, recluir en cualquier centro a una persona no es una solución. Desafortunadamente todavía hay centros en los que no hay una atención profesional. Es importante el acompañamiento psicológico también en este tipo de situaciones. Ya está demostrado que aparte de atender a la persona que es usuaria de sustancias, también la familia requiere de atención psicológica. ¿Y se hace? Limitadamente, pero sí se hace. Se trabajan, casi en todos los centros trabajan capacitaciones de tipo grupal, terapias grupales para los familiares, y en muchos centros tienen sesiones individuales. Algunos centros han estado desarrollando técnicas y intervenciones profesionales que son muy exitosas con los familiares. ¿Hay estadísticas que nos hablen de algún porcentaje de pacientes con adicciones que reciben ayuda y que se rehabiliten? Sí, pero fíjate que la posibilidad de recaída dentro de los pacientes que tienen un problema de dependencia es muy alta. Se calcula que entre el 40 y el 60% de las personas que toman un tratamiento vuelven a consumir, aunque también el punto de la recaída es un punto muy complicado y muy debatido dentro de la cuestión de las atenciones. Se ha llegado a admitir que la recaída forma parte de la recuperación, pero hay veces que algunos centros o algunos familiares no lo ven así, ven la recaída como un fracaso. Así como lo vemos en el proceso de duelo, ¿no? Que no es un proceso lineal, que a lo mejor ahorita estamos enojados, a lo mejor ya mañana entramos a otra etapa del duelo y nos regresamos a estar enojados. Totalmente. Entonces, muy paralelo a la situación. Entonces entenderlo también para como una dinámica familiar, pues no querer que sea como el punto 1, 2 y 3 que hay que recorrer o que tiene que recorrer un paciente con adicciones. Exactamente como lo dices, así es. Y lo importante de recibir ayuda psicológica, ¿usted, Fernando, atiende ese tipo de casos de manera particular? Sí, yo tengo un consultorio privado y atendemos ahí varias situaciones, entre ellas la cuestión de adicciones. ¿Cómo se da este tratamiento psicológico de manera privada? ¿Hay sesiones, hay tiempos? Se establece primero una primera sesión donde hay un establecimiento de las reglas y cómo se va a desarrollar el tratamiento, porque también se maneja un tipo de terapia específica. Yo manejo la terapia cognitivo-conductual y tengo una maestría en ese campo, y eso es lo que facilita, está demostrado a nivel científico, que es el que mejor puede ayudar a resolver los problemas de dependencia. Entonces, se hace primero una primera cita, se toman los datos generales de la persona, se elabora un diagnóstico y luego se pone un plan de metas, es decir, qué queremos conseguir, qué es lo más urgente de cambiar. Entonces ya se desarrolla un plan de varias sesiones dependiendo de cada caso, donde va a participar tanto la persona que tiene la afectación como también la situación de la familia. También se involucra la familia. Sí, mira, quiere decirte algo que recordé importante. Se tiene como norma que la persona con problema de adicciones es un hombre, pero últimamente, Elías, los consumos problemáticos de sustancias y de alcohol también involucran a muchas mujeres. Sí. Y se ha visto que la problemática de afectación es mucho mayor en la mujer que en los hombres. Es correcto. Yo lo he visto personalmente cuando me toca llevar a mis hijos a fiestas. Ya son las 2 de la mañana y me toca ir a recogerlos y veo cómo salen muchachitas literalmente que las van cargando y las suben a los carros. Que a lo mejor son adolescentes que están empezando a tomar, pero que no lo hacen conscientemente, pero son niñas que realmente acaban mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué estamos haciendo mal como sociedad al permitir ese tipo de situaciones? Y como usted lo dice, es una realidad.
Sí, mire, los cambios sociales, tecnológicos que hemos tenido han favorecido el desequilibrio bueno, suena como muy así, no quisiera decirlo, pero sí, los valores esenciales de las personas se han modificado. Las personas se han fijado más ahora en las apariencias, en los ingresos, en los carros, en la ropa, en otro tipo de situaciones que no son fundamentales dentro del sentido de vida de las personas. Si de por sí era difícil para cualquier persona adolescente superar esas situaciones, ahora con los elementos que estamos viviendo, aumenta la probabilidad de que la persona se desvíe. Y a lo mejor muchas veces se hace para pertenecer, ¿no? Para pertenecer al grupo, para ser aceptado, y son otros temas. Sí, se pierden los interesantes. elementos de fortalezas y aumentan los de riesgo en los jóvenes. Pues Fernando, se nos termina el tiempo. ¿Hay algún teléfono donde podamos o la gente pueda hacer contacto con usted si llegan a necesitar ese tipo de ayuda, de orientación psicológica en ese tema? Sí, mira, yo trabajo en el Centro Ámbar. Si buscan Centro Ámbar, ahí va a aparecer mi nombre. Y mi teléfono es el 312-148-6472. Mi nombre es Fernando Quiles y soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, con algunos años ya trabajando la cuestión de adicciones y otro tipo de problemas de comportamiento. Con gusto resolvería las dudas que la gente quisiera hacerme. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado, por aceptar la invitación. ¿Algo que desee agregar antes de despedirnos? Pues decirle a la gente que tenga confianza, que necesita actuar, que a lo mejor invertirle unos pesos ahorita en que te hagan un diagnóstico sobre tus hijos, sobre todo si son personas que tienen edades entre 12 y 19 años, a tiempo te sale más barato eso que se desarrollara un problema en el futuro. Con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias también al Colegio de Psicólogos por la aportación y la ayuda que nos brinda cada semana. Muchísimas gracias. Yo felicito al programa porque está ayudando a que la gente conozca un poco más de algo que necesita conocer. Esa es uno de los objetivos y las misiones que tenemos aquí, y esperemos haberlo logrado, y sobre todo recordarles que ahí quedan los episodios para que ustedes los compartan, los vuelvan a escuchar y los reflexionen. Hay mucho que aprender en cada uno de ellos gracias a los especialistas que tenemos. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy Elías Valencia. Hasta la próxima. Una vez que transites por todas las etapas del duelo,